y me fui. Dije, si esto es para mí, voy a alcanzar. Y el que estaba ahí sentadito en un... Tendrá ramera de porquería. Vas a tragar lo que has dicho, Catrina. A sus 65 años, Alma Delfina rompe el silencio y lo hace sin filtros. Por primera vez, la reconocida actriz mexicana confiesa los secretos que ha callado durante décadas, las traiciones dentro de su familia artística, las rivalidades que casi destruyeron su carrera, y los amores prohibidos que la marcaron para siempre. En esta entrevista exclusiva, habla de los escándalos con Televisa, del actor que la humilló públicamente y de la relación que muchos aseguran terminó en tragedia emocional. Además, revela lo que realmente ocurrió con aquella supuesta enemistad con su hermana Laura Flores y lanza una bomba sobre un productor famoso con el que, según ella, todo se salió de control. Pero lo más impactante es cuando confiesa algo que nadie imaginaba sobre su vida actual, el amor y la soledad a los 65 años. Prepárate, porque Alma Delfina habla sin miedo, y lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que la ves para siempre. ¿Recuerdas a Baby? La chica rebelde de Cachún Cachún Rarrá. En los 80 todo el mundo me reconocía por la calle. Sonreía, fingía que todo era perfecto, pero nadie sabía lo que realmente estaba viviendo. Y justo cuando mi carrera tocaba el cielo, decidí desaparecer. Sin escándalos, sin explicación. Solo silencio. Un silencio que me salvó la vida. Vi cosas terribles, cosas que nadie se atreve a contar. En los camerinos, en los pasillos de las televisoras, aprendí que el talento no siempre es suficiente y que la inocencia en este medio se paga muy caro. Yo no me fui porque quise. Me fui porque ya no podía más. Porque entendí que detrás de tanta luz había demasiada oscuridad. Quédate, porque lo que está a punto de revelar no es lo que imaginas. Esto no es un recuerdo, es una confesión, nunca voy a olvidar ese día. Lo que una amiga me confesó antes de desaparecer fue la gota que colmó el vaso. Nadie sabe realmente lo que pasaba detrás de esos pasillos llenos de glamour. Y yo era solo una muchacha, con más sueños que defensa. Después de eso, todo cambió. La presión era tan grande que pensé en dejarlo todo. No podía dormir, no podía comer, me sentía observada, juzgada, desgastada por dentro. Fue mi hermana Angelina la que me dijo, no te detengas, Alma, tú naciste para esto. Y aunque yo ya no quería seguir, le hice caso. Pero en el fondo sabía que necesitaba respirar, escapar un poco de ese ambiente tan pesado. Mi sensibilidad ya no aguantaba más. Por eso decidí matricularme en la Academia Andrés Soler. Fue como un refugio. Ahí volví a sentir ilusión, rodeada de jóvenes con los mismos sueños, sin máscaras, sin presiones. Gente que amaba actuar, no aparentar. 2 años después, la vida me dio un giro inesperado. El director Alejandro Bichir buscaba una actriz para una gira teatral. Y gracias a una recomendación de mi familia, me llamaron a audicionar. No fue fácil, pero ese fue mi verdadero inicio. Recuerdo que interpreté a la Virgen María en una obra navideña. Era un papel pequeño, pero fue ahí donde descubrí mi fuerza, donde dejé de actuar para empezar a sentir. Y entonces ocurrió algo que me cambió la vida. Valentín Pimstein estaba entre el público. Me vio, se me acercó después y me dijo, tienes algo que no se aprende, niña. Pocos días después me invitó a una audición para un proyecto llamado Mundo de Juguete. Y esa llamada fue el comienzo de todo. Mi vida nunca volvió a ser la misma. En 1979 me ofrecieron un papel que me cambió por completo. Era una escena muy fuerte, emocionalmente exigente, y yo no estaba preparada para algo así. Era joven, insegura, tenía miedo de equivocarme, y por un momento pensé en renunciar. Pero alguien del equipo, una persona muy especial, me tomó de la mano y me dijo, no te vayas ahora, lo estás haciendo bien. Y gracias a ese apoyo, logré salir adelante en uno de los momentos más duros de mi carrera. Ese mismo año me llamaron para una serie de televisión y ahí conocí a Salvador Pineda. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi, entre bastidores. Tenía ese encanto que desarma. Me saludó con una sonrisa y, no sé, había algo en su mirada, algo que te hacía bajar la guardia. Yo era muy escéptica con las relaciones dentro del medio. Veía demasiadas máscaras, demasiada hipocresía. Pero justo cuando menos lo esperaba, una traición personal me derrumbó. Fue él, Salvador, quien me consoló. Y de esa cercanía, nació algo más. Una relación intensa, bonita, pero también peligrosa. Durante un viaje juntos, perdí mi pasaporte. Y lo que parecía un simple incidente, se convirtió en una revelación.
Ahí descubrí el otro lado de Salvador, un carácter fuerte, explosivo, muy distinto al hombre dulce que todos veían. Aunque todo volvió a la calma, dentro de mí algo se rompió. Desde entonces los celos se volvieron parte de la relación. Al principio lo confundí con amor. Después entendí que era una forma de control, una táctica para que yo actuara como él quería. Pero en ese momento no lo veía. Tenía miedo a perderlo, miedo a quedarme sola. En 1980 decidí irme a vivir con él. Fue una decisión impulsiva, pero lo amaba. Ese mismo año nos volvimos a cruzar en el set de Colorina. Él fue elegido como coprotagonista de Lucía Méndez, y los rumores sobre ellos empezaron a correr como fuego. Yo interpretaba a Pingüino, un personaje que me llevó a la fama, pero detrás de cámaras vivía una historia muy distinta. La tensión entre nosotros era evidente, y todos lo sabían. Mira, yo no suelo hablar de esto, pero si voy a contar mi historia, tengo que ser honesta. Y sí, hubo alguien en mi vida con quien las cosas terminaron muy mal, Jaime Garza. Muchos lo recuerdan como un galán, un hombre encantador, pero detrás de cámaras, nuestra relación fue todo, menos un cuento bonito. Nos conocimos cuando yo todavía intentaba reconstruirme después de muchas decepciones. Él era atento, carismático, parecía alguien con quien podía volver a confiar. Pero con el tiempo me di cuenta de que Jaime era un hombre con demasiados demonios. Celoso, impulsivo, emocionalmente inestable. Y lo más triste es que muchas veces usaba su dolor como excusa para hacerme daño. Al principio trabajábamos juntos en una producción, y todo el mundo decía que hacíamos una pareja increíble. Pero lo que nadie sabía era lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. Las discusiones eran constantes, las escenas de celos eran humillantes. Llegó un punto en el que no sabía si estaba en una relación o en una guerra emocional. Recuerdo un día, en pleno rodaje, él me reclamó por una mirada que según él le di a otro actor. Me gritó frente a todos, y ese momento marcó un antes y un después. Fue ahí cuando entendí que el amor no debe doler, ni dar miedo. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular. Que si yo lo había traicionado, que si él me había dejado. Nadie sabía la verdad. Y yo preferí callar, porque no quería dañar su carrera. Pero él sí habló. Dio entrevistas, lanzó indirectas y dejó que la gente pensara que yo era la culpable. Eso me dolió más que cualquier pelea. Durante años, evité hablar de él. Pero la verdad es que Jaime Garza fue una herida que tardó en cerrar. Lo odié, y no por rencor, sino porque me costó años recuperar la paz que perdí a su lado. A veces el odio no es lo contrario del amor, es solo la marca de algo que te destruyó y que tuviste que reconstruir desde cero. Hoy, desde la distancia, le deseo paz. Pero nunca olvido. Porque aunque todo el mundo veía a un actor talentoso, yo conocí al hombre detrás del personaje. Y ese hombre me enseñó, a golpes del alma, que el silencio también puede ser una forma de defensa. Yo siempre he dicho que el verdadero conflicto en este medio no es por talento, es por egos. Y si hay alguien con quien eso se volvió una batalla diaria, fue con Lucía Méndez. La conocí durante el rodaje de Colorina. Ella ya era una figura consagrada, una mujer imponente, con carácter fuerte, acostumbrada a tener el foco solo para ella. Y yo, era la actriz que venía en ascenso, con una energía distinta, más natural, más emocional. Desde el primer día, sentí su mirada pesada, como si estuviera evaluándome, midiendo cada gesto, cada palabra. Al principio intenté llevarme bien, admiraba su carrera, su fuerza, pero Lucía no toleraba que nadie más destacara. Hubo escenas donde literalmente pedía repetir tomas solo porque sentía que yo brillaba más de lo que debía. Y sí, hubo enfrentamientos. Silenciosos al principio, pero cada vez más evidentes. Recuerdo que una vez, durante una grabación, el director la felicitó a ella y a mí al mismo tiempo. Su cara cambió por completo. Al terminar la escena, se me acercó y me dijo con esa voz tan suya, «Mira, chiquita, aquí hay una sola protagonista. No lo olvides». Nunca olvidaré esa frase. A partir de ahí, todo se volvió tenso. Las maquillistas nos separaban en camerinos distintos, las miradas eran dagas, y los rumores empezaron a volar. Que si yo quería quitarle el papel, que si había celos, que si había competencia. Pero la verdad es que Lucía vivía compitiendo incluso cuando nadie la desafiaba. Lo más doloroso fue que cuando la prensa comenzó a inventar cosas, ella no las desmintió. Dejó que me pintaran como la envidiosa, la problemática, la novata rebelde. Y yo, otra vez, preferí callar.
porque sabía que pelear con Lucía era como pelear con una institución. Pero sí, lo confieso, la odié. La odié en silencio, por su manipulación, por su necesidad constante de ser adorada, y por hacerme sentir que yo no merecía estar ahí. Con el tiempo entendí que su inseguridad era tan grande como su fama. Detrás de esa imagen perfecta había una mujer que también tenía miedo de caer. Pero su forma de protegerse fue destruir a los demás antes de que la superaran. Hoy la miro con distancia. No la culpo, pero tampoco la abrazo. Porque aunque en cámara éramos dos actrices compartiendo escena, fuera de ella éramos dos mundos enfrentados por la luz. Y en esa guerra, ninguna ganó realmente. Verónica Castro. ¿Qué nombre, no? En su momento, todos la adoraban. Tenía ese magnetismo que atrapaba, esa sonrisa que podía llenar un escenario. Pero detrás de esa dulzura, había una mujer que sabía muy bien cómo proteger su trono. Yo coincidí con ella en una época en la que mi carrera empezaba a despegar con fuerza. Me invitaban a los mismos eventos, empezaban a ofrecerme proyectos grandes, incluso algunos que originalmente estaban pensados para ella. Y ahí empezó todo. La competencia, los rumores y ese tipo de silencios que dicen más que 1000 palabras. Al principio intenté acercarme. Le tenía respeto, incluso admiración. Pero Verónica tenía algo muy claro, solo había espacio para una. Si te veían como amenaza, te cerraba las puertas con una sonrisa y con una llamada. En esta industria, a veces el poder no se demuestra en los premios, sino en las personas que puedes hacer desaparecer de un elenco. Hubo una ocasión en que ambas fuimos consideradas para un mismo papel. Yo había hecho el casting, el director estaba encantado conmigo, y de repente, de un día para otro, el proyecto cambió de rumbo. Ella fue la elegida. Me dolió, claro. Pero lo que más me dolió fue enterarme, meses después, de que había sido ella misma quien pidió que me bajaran del proyecto. Desde ese momento, todo entre nosotras fue una guerra silenciosa. En público, sonrisas y halagos, en privado, comentarios, indirectas, llamadas que nunca se respondían. Me llegaban rumores de que hablaba mal de mí en reuniones, que decía que yo era intensa, difícil, o que me creía artista de verdad. Y yo solo guardaba silencio, pero por dentro ardía. Con Verónica entendí que no todos los rivales se enfrentan de frente. Algunos te destruyen con elegancia, con poder, con contactos. No necesitan gritarte, solo te hacen invisible. Y eso, duele más. Por eso sí, la odié. Porque me quitó oportunidades, pero sobre todo, porque me hizo dudar de mí misma. Esa sensación de pensar que no eres suficiente, cuando todo lo que has hecho es trabajar con el corazón. Hoy, cuando la veo, la respeto por lo que fue. Pero también sé que detrás de cada diva hay una historia de miedo, de competencia y de soledad. Y en esa soledad, Verónica Castro y yo no éramos tan distintas. La diferencia es que yo no necesitaba un trono para brillar. Hablar de José José es complicado. Porque nadie puede negar su talento, su voz, su legado. Pero detrás del ídolo, había un hombre con demasiadas sombras, y yo las conocí de cerca. Nos cruzamos varias veces en eventos, presentaciones y galas. Él estaba en la cima, y yo empezaba a destacar en televisión. En ese entonces, el ambiente artístico era un campo minado de egos. Y José, bueno, él se sentía intocable. Era amable cuando quería, encantador cuando le convenía, pero también podía ser cruel sin levantar la voz. Recuerdo una vez, durante una entrega de premios. Yo iba a presentar una categoría y él iba a cantar. Antes de salir al escenario, le quise saludar, con todo el respeto del mundo, y me ignoró por completo. Ni siquiera me miró. Fue un gesto pequeño, pero humillante. Después supe que había hecho comentarios sarcásticos sobre mí, diciendo que las actrices, nuevas, solo querían acercarse a él para hacerse notar. Pero lo peor vino tiempo después. Coincidimos en una gala benéfica, y ahí sí me saludó, como si nada hubiera pasado. Y cuando le mencioné el desplante anterior, se rió. Me dijo, ay, no te lo tomes tan en serio, muñeca. En este medio todos somos personajes. Esa frase, me marcó. Porque me di cuenta de que para él, la empatía era parte del espectáculo. Los rumores de sus desplantes no eran nuevos. Lo que la gente veía en los escenarios era solo una parte del hombre. Detrás de ese brillo había frustración, orgullo y una soberbia que muchos justificaban por su talento. Con el tiempo, tuve que compartir eventos con él varias veces más. Y aunque la cordialidad volvió, algo dentro de mí nunca sanó.
Porque cada vez que lo veía rodeado de aplausos, recordaba cómo esa misma persona había hecho sentirme invisible en mi propio momento. Por eso lo odié, no por su fama, ni por su talento, sino por su falta de humanidad. Porque en un mundo donde todos luchábamos por un lugar, él tenía todo, pero necesitaba seguir recordándole a los demás quién mandaba. Y eso, para mí, fue lo más triste. Hoy, con los años, lo veo con compasión. Sé que cargaba heridas, adicciones y demonios que lo acompañaron hasta el final. Pero también sé que las personas que más admiramos, a veces son las que más nos decepcionan. Y José José, con toda su grandeza, fue una de esas decepciones que no se olvidan. De todos los nombres que he mencionado, este es el que más me cuesta. Porque Juan Gabriel fue una tormenta. Un genio, sí, pero también un huracán emocional que arrasaba con todo lo que tocaba. Nos conocimos en un evento en los 70, cuando ambos estábamos en pleno ascenso. Él ya era una figura indiscutible, y yo empezaba a tener visibilidad en televisión. Desde el primer momento hubo química, pero no de amor, sino de energía. Era un hombre brillante, pero también impredecible. Y cuando me propusieron colaborar en un proyecto musical y televisivo, acepté sin pensarlo, sin saber lo que eso iba a significar. Juan Gabriel tenía un carácter único. Si algo no le gustaba, lo cambiaba sin preguntar. Si alguien no lo entendía, simplemente lo apartaba. Y yo, nunca fui de las que se quedaban calladas. Ahí comenzó el problema. Durante los ensayos, discutíamos constantemente. Él decía que mi interpretación era demasiado fría, que yo no sentía el arte como él. Y yo le respondía que no necesitaba gritar mis emociones para que fueran reales. Eran choques de estilo, de temperamento y de ego. Porque en el fondo, ninguno de los dos soportaba que el otro tuviera razón. Recuerdo un ensayo especialmente tenso. Él detuvo la música, me miró y dijo frente a todos: el escenario no es para quien actúa, es para quien vibra. Lo dijo con esa seguridad que lo caracterizaba, y yo solo pude responderle: entonces vibra tú, porque yo trabajo. Fue un silencio incómodo. Nadie se atrevió a decir nada. Después de eso, nuestra relación profesional quedó marcada. A pesar de todo, siempre hubo una especie de respeto mutuo. Nos evitábamos en los pasillos, pero cuando coincidíamos, había una tensión eléctrica. Era como si ambos supiéramos que habíamos tocado una fibra muy parecida, la necesidad de ser escuchados en un mundo que muchas veces te quiere moldear. Cuando Juan Gabriel alcanzó su punto más alto de fama, me llegó a mandar indirectas en entrevistas. Decía cosas como que hay artistas que no entienden la pasión. Yo sabía que iba para mí. Y aunque al principio me dolía, después aprendí a reírme. Sí, lo odié. Lo odié por su soberbia, por su necesidad de dominar, por su manera de hacer sentir pequeños a los demás para sentirse más grande. Pero también lo admiré, porque en el fondo sabía que detrás de todo ese brillo había un hombre profundamente solo, con más heridas de las que jamás mostró. Cuando murió, lloré. No por nostalgia, sino porque me di cuenta de que a veces odiamos a quienes más nos enseñaron sobre nosotros mismos. Juan Gabriel y yo éramos fuego, y el fuego no se apaga sin dejar cicatrices. Y así, entre confesiones, heridas y recuerdos que el tiempo no logró borrar, Alma Delfina nos dejó claro que detrás de cada éxito hay una historia que casi nadie se atreve a contar. Y si te gustan las historias reales, las que esconden verdades detrás de los reflectores, suscríbete y activa la campanita.